que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ocupemos nuestro lugar, hermano. Muchas gracias. Que Dios ya añadió bendición a su palabra. El tema del día de hoy: lo que logra la oración. Este aspecto en donde involucra a nuestro Señor Jesucristo es uno de los más grandes ejemplos de lo que se logra con la oración. Porque si usted puso atención, aquí en estos dos versos que leímos, se dieron tres sucesos muy poderosos por causa de la oración de Jesucristo. Porque dice aquí la Escritura que cuando todo el pueblo se bautizaba, pues también Jesús fue bautizado. Ya ve que Jesús, nuestro Dios, es toda humildad. Y Él no quiso tener un bautismo privado ni exclusivo, como algunas personas aquí en la tierra lo han determinado así. Conozco un caso muy reconocido de una señora muy adinerada y también con mucha reputación, que ella un día dijo: si no me bautizo en el río Jordán, yo no me bautizo en ningún otro charco. Hermano, pero como Dios es Dios, y Él siendo Dios se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura, tomando forma de hombre y haciéndose también en forma de siervo, no considerando el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice que se humilló. Y si el Rey del universo se humilló, ¿quiénes somos nosotros para pedir exclusividad para algo? Que un bautismo exclusivo, que uno de tal y cuáles garantías, o que me bautice fulano de tal. Esta persona, esta señora terminó bautizándose en un charco de agua común y corriente. Y yo conozco otro caso que a mí me tocó estar involucrado también, donde sucedió algo parecido. Pero el tema no es el bautismo, hermano, el tema es la oración. Lo que le quiero decir es que Jesús es tan, pero tan humilde, que decidió bautizarse cuando se estaban bautizando todos. No quiso ser exclusivo. Y después de bautizarse, dice la Escritura que oró. Y cuando Él oró, se dieron estos tres sucesos. Lo primero, dice la Escritura, que se logró fue que el cielo se abrió, hermano. Porque cuando el cielo se cierra para alguien, se cierra. El Señor dice claramente: yo tengo una puerta abierta, que cuando yo abro, nadie cierra. Pero tengo una puerta cerrada también, que por mucho que alguien quiera abrirla, jamás podrá abrirla si yo no la abro, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces el cielo se abre y dice la Escritura que desciende el Espíritu Santo. Eso fue lo segundo poderoso que ocurrió. Se tiene que abrir primero el cielo. ¿Cómo se abre el cielo? Con oración. El cielo solo se abre con oración. Yo no voy a conocer nada de Dios, no voy a entender nada de Dios si no oro al Señor. Porque la palabra aún mismo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué es natural? Porque no se ha conectado con lo sobrenatural, con el Espíritu Santo de Dios, con la gloria del Rey de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien se conecta en oración con el Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo, deja de ser natural y entra a un terreno de lo sobrenatural. Y entonces se abre el cielo y hay respuesta del cielo para cualquier petición. Pero también dice la Escritura que después de que se abre el cielo, se escuchan unas palabras hermosas de confirmación, diciendo: lo que has hecho me agradó, estoy complacido contigo. Y esto me hace recordar a mí las palabras que dijo el apóstol Pedro a su discípulo, diciéndole: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene nada de que avergonzarse. ¿Qué está diciendo este hombre a su discípulo? Procura rápidamente presentarte a Dios, no con tus obras, no con tus dones, no, como un obrero aprobado, que Dios
te valida, que Dios te respalda, que Dios está complacido con lo que eres y con lo que haces. Eso hazlo rápido, le dijo. Porque alguien deja pasar el tiempo y la muerte le sorprende. Y después de haber pasado muchos años queriendo o tal vez obedeciendo al Señor, por un descuido, termina uno perdiendo todo. Y por eso dice, procura rápido presentarte a Dios como alguien aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. De manera que esto lo comparo con la validación que la voz que se escuchó desde el cielo venía sobre nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la vida cristiana, en muchas ocasiones, para algunos les puede parecer algo muy difícil, pero déjeme decirle algo, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, sí sería muy difícil. Que es un poco trabajosa, sí, porque hay ocasiones en que nosotros no permitimos que Dios haga la obra, la queremos hacer nosotros. Y a veces pensamos que sin oración la obra también se puede hacer. Y déjeme decirle, no se puede hacer la obra sin oración. Porque no es obra nuestra, es una obra sobrenatural. Es una obra que fue planeada en el reino de los cielos, no está planeada aquí en la tierra. Y la palabra del Señor dice claramente que lo espiritual, el hombre espiritual, rechaza lo carnal. Pero el hombre carnal rechaza lo espiritual. Si alguien por alguna razón le hace más caso a su carne, y con su carne me refiero a sus deseos, a sus gustos, a lo que no dice la Biblia que hagamos, sino por el contrario dice que no lo hagamos. Si a alguien le gusta más hacer eso que obedecer lo que dice el Señor en su palabra, en su salvación espiritual, entonces está obedeciendo más a la carne, a los gustos, a los deseos. Y hay riesgos allí. Pero cuando alguien quiere servir a Dios, se puede meter a lo sobrenatural con la oración. Y cuando uno se puede meter a lo sobrenatural con la oración, podíamos alcanzar lo que dice el libro de Efesios, muy interesante, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Pero en los lugares celestiales no puede acceder el hombre natural. Solo el hombre espiritual puede alcanzar promesas por la fe, por la oración, porque sabe que no depende de él, sino de Dios. Y cuando agradamos a Dios, Dios nos derrama de sus bendiciones. Y por medio de la oración se abren los cielos para que sus bendiciones, sus promesas lleguen hasta nosotros. Sin oración, ni sus promesas, ni sus bendiciones llegarían a nosotros, porque no se podrían abrir los cielos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y mira, hay algo interesante que yo le quisiera mostrar. ¿Qué se necesitaría para estar sintiendo lo que el salmista sintió cuando escribió el Salmo 27? Usted lo conoce casi de memoria, pero yo quisiera mostrarle cuando menos hasta el verso número 4 y detenernos en uno muy en especial. Vamos a buscar, por favor, el Salmo 27, verso 1 hasta el verso 4, por favor. Y ahorita lo buscamos en otra versión para que vea que nos aclara un poco más lo que quiere decirnos el Señor con su palabra. Salmo 27, verso 1 al verso 4. ¿Ya lo encontró, hermano? Mire, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Qué estaría sintiendo este hombre para poder decir estas palabras? Este hombre se sentía Superman, muy elevado, de una altura espiritual
poderosa, que se atrevía a decir, aunque un ejército esté contra mí, yo no voy a tener miedo. Si tengo a alguien más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Si le preguntaran quién, Jesucristo. Es más poderoso. Porque cuando resucitó, Él dijo, se me dio un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y aún por debajo de la tierra. Y dijo claramente, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, todo lo puedo hacer. No hay nada que no pueda hacer. Derrotar a 5 ejércitos también. Para defenderme a mí, Señor, que creo en ti. Para defenderte a ti, que crees en mí. Porque Él tiene poderes todopoderoso. Y este hombre estaba en unas alturas espirituales poderosas. Pero, ¿qué era lo que hacía este hombre? Este hombre tenía una clave. Y se la voy a mostrar ahí mismo, pero en otra versión que nos deja ver más claro lo que este hombre hacía para poder tener esta clase de altura espiritual. Vamos a ver en la versión lenguaje actual, por favor, el verso 4 y el verso 5. Y ahí está la clave. Mire, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. Solo los domingos, Señor. ¿Eso dijo? No, todos los días que pueda haber servicio. Si hubiere martes, Señor, el martes. Si hubiere jueves, el jueves también, Señor. Si hubiere domingo, también el domingo. ¿Por qué nos conformamos con tan poco? Por eso son los resultados que el cielo nos abre. ¿Por qué, hermano? Por lo que dice el verso número 5. Mire, allí mismo, perdón. Vamos a continuar leyendo. Todos los días de mi vida, en el 4, por favor. El 4 y luego el 5. No hemos acabado de leer el verso 4. Todos los días de mi vida déjame estar en tu templo. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura y vea. Y buscarte en oración. ¿Ve lo que logra la oración? Vamos al 5. ¿Qué logra? Mire, el 5 no lo dice. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. ¿Me esconderás? ¿Dónde? ¿No es en un búnker? ¿No es en la comisaría de Guadalajara? No, ¿verdad? Tú me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. ¿Por qué? Orando, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo y Dios me valida. Bien, buen siervo fiel. En lugar de estar mirando tu programa preferido, veniste a buscarme en oración. En lugar de estar haciendo tu quehacer, veniste a honrarme con tus cantos al templo. Eso es lo que hacía este hombre para tener esas alturas que nos estaba declarando en ese salmo. No hacía otra cosa. Y vea qué importante es la oración, hermano, para que nosotros lo lleguemos a considerar también, porque es tan necesaria que hasta Jesús la enseñó y dijo en una ocasión, y enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo, hermano? En algún momento de nuestra vida cristiana tendremos que preguntarnos por qué Cristo nunca dejó de orar. ¿Por qué? Porque el día que lo dejara de hacer, dejaba de ser todopoderoso. Porque Él siempre sabía cómo se abría el cielo, cómo estaba el Espíritu Santo con Él y cómo Dios le confirmaba que sus pasos eran firmes y poderosos en la obra que Dios quería que Él realizara aquí en la tierra. Y por eso siempre procuraba primero orar. Siempre la oración, en todo tiempo era la oración. Le voy a decir algo, al enemigo no le perturba que yo me compre una casa nueva, para nada. Al enemigo no le perturba que yo tenga un coche del año, para nada. Lo que le perturba al enemigo, ¿sabe qué es? Es que yo aprenda y pueda apartar tiempo para platicar con el Todopoderoso. Eso es lo que pone a temblar al infierno y eso es lo que preocupa al maligno, hermano. Y cuando se hace eso, se logra cuando menos empiezos como lo que usted y yo estamos haciendo en los cultos. Y tal vez lo reforzamos, que yo quiero y espero que así sea, con nuestro devocional en nuestros hogares. Hermano, el infierno tiembla, pero también hay ataques.
Y esa es la mejor confirmación que estamos bien, que vamos caminando, porque entonces el Señor estará abriendo el reino de los cielos, estará respondiéndonos y diciendo, van bien, continúen adelante. ¿Por qué? Porque tienen mi Espíritu Santo. Y toda lucha va a venir, toda batalla también. Por el salmista lo dijo, se van a juntar ejércitos, pero yo voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque estoy orando, porque estoy rogando, porque sé que si oro, el cielo se abre. Se presenta el Espíritu Santo y Dios me valida y me dice, lo estás haciendo bien. No necesitamos que el hombre nos lo diga, hermano. Con que la palabra, con que Dios nos lo diga, no importa que nadie valore lo que hacemos, no importa que nadie aplauda por lo que hacemos, no estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Y cuando eso sucede, no esperamos aplausos, esperamos que se levante guerra. Porque al diablo no le preocupa que yo prospere en lo económico, le preocupa que yo prospere en lo espiritual. Y entonces se levanta guerra. Eso es lo que dice el salmista. Pero qué altura tenía este hombre. Hermano, los brujos saben lo que es la oración. Ellos oran también. A su Dios con D minúscula. Y sabe, pasan noches enteras orando. A su Dios con D minúscula, que es el maligno. Que el Señor lo reprenda. Los astrólogos saben lo que es la oración. Los cristianos sabemos lo que es la oración. Pero tal vez sabe quienes no sepan lo que es la oración. Nuestros hijos. Pero el enemigo cree que va ganando la batalla. Lo que el enemigo está ignorando es que la iglesia sabe lo que es la oración. Y la iglesia va a emprender la oración. Si es que no lo está haciendo alguien, la iglesia emprenderá la oración, se comunicará con su Señor, porque el cielo se va a abrir, el Espíritu va a descender, y si el diablo tuviera dientes, molacho se va a quedar con ganas de darle una mordida a alguien, porque nosotros sabemos cómo desciende la gloria y la presencia de Dios con la oración. Y como dijo el profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. La iglesia sabe que la obra se aviva con oración. ¿Que hay problemas? Sí, pero no nos van a derrotar. Molacho se va a quedar el diablo queriéndonos morder a usted, a usted, a usted, a mí y a los que nos están observando. Porque cuando alguien está orando, el cielo se abre, el Espíritu está en su vida y Dios le confirma. Y tal vez le dice estas palabras que Jesús escuchó. Este es mi siervo amado, en el cual tengo complacencia. Esta es mi sierva amada, en la cual tengo complacencia. ¿Cómo no va a estar el Señor contento cuando su Espíritu nos guía, cuando el cielo está abierto y Él puede enviar toda clase de bendiciones, toda clase de promesas? Pero hay ocasiones en que de pronto las promesas no se le cumplen a alguien y está orando y nada sucede. A eso tiene una razón y ahorita se la voy a decir. Porque Dios escucha todas las oraciones, pero no responde todas. Y eso tiene una razón. Ahorita vamos a ver cuál es la razón. Pero qué trabajo más bueno ha hecho el diablo para haber apartado a algunos de la oración. Pero no va a ganar. Porque tenemos un Dios que dice claramente que Él viene en un arpazo. Dice, esto es un griego, y eso significa arrebatar. No va a pedir permiso. Cuando Él creía que tenía ganado a los que no oraban, cuando Él creía que tenía ganado a nuestros hijos porque no sabían lo que era la oración, el Señor los va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos, porque esa es su promesa. Cuando nosotros perseveramos en la oración, el cielo se abre para que venga la salvación de sus hijos, venga la promesa cumplida para sus hijos, y nadie puede estorbarla, dice el Señor, yo la abro y nadie la cierra. Hay que saber cómo abrir el reino de los cielos, y eso solamente con oración. Pero el diablo ha engañado a algunos. Pero hermano, el salmista David decía, él había aprendido, hermano, a orar 3 veces al día. Y tenía un trabajo complicado. El trabajo no le era pretexto para no orar.
No le era un peso para dejar de estar en contacto con su Dios, abriendo el reino de los cielos para ayudarle a gobernar a su pueblo de Dios. Él aprendió a apartar tiempo por la mañana, aprendió a apartar tiempo por la tarde y aprendió a apartar tiempo por la noche. ¿Qué sufrió? Ay, hermano, que sí sufrió mucho, pero al final fue más que vencedor. Dios le dio vida y a pesar de que tuvo un error gravísimo, peor que el del rey Saúl, Dios lo perdonó, le pasó por alto, le restauró y lo salvó. Eso es una bendición, hermano, porque él vino a salvar lo que se había perdido. Moisés, en una ocasión, dice la escritura que estuvo orando y ayunando 40 días. Y cuando llegó el momento de que Dios le hablara, le dijo, escribe todo lo que ves, medidas, estaturas y pesos vas a escribir. Hermano, eso no lo pudiera lograr una mente humana. Le dio las medidas del tabernáculo del reino de los cielos. Todas, y las escribió cabalmente un hombre que ya no era natural, que ahora tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu le hacía retener todo lo que el Dios de la gloria le dictaba y todo nos lo transmitió en el libro de Éxodo. Las medidas exactas, las telas, las chapas, los cobres, los oros que tenía que poner allí en el tabernáculo de adoración a Dios. Y 40 días y 40 noches orando y ayunando el hombre. El rey David gozaba tanto la oración que escribió en uno de sus salmos diciendo, yo soy como aquel vigilante que espera la aurora con ansias. ¿Qué estaba diciendo? Ya quiero volver a orar. ¿Cómo? Sí, ya quiero que llegue el nuevo día, porque necesito estar en contacto con mi Dios, porque vienen cosas que no sé cómo resolverlas, pero sé que si oro, el cielo se abre y viene la dirección de Dios y su Espíritu guía mis pasos, me lleva a toda verdad y a toda justicia. Qué bueno es el Señor que nos habla a la profundidad de la oración, hermana, porque todos nosotros necesitamos orar. Mire, le voy a decir las dos razones. Primero, la negativa, por lo cual Dios no responde las oraciones. Y para esto necesito que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Aleluya. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David. ¿Por cuánto? Por 3 años consecutivos. Y David consultó a Dios y Dios le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Los gabaonitas lograron engañar a Josué en los tiempos de la conquista y le hicieron jurar por Dios que no los mataría ni a ellos ni a sus descendientes, porque pertenecían a las tierras conquistadas, pero los engañaron a Josué y a sus compañeros diciéndoles que venían de lejanas tierras con panes mojosos y al final los engañaron y les hicieron jurar. Por Dios juró Josué y entonces esa promesa se respetó hasta que Saúl vino como rey y no la respetó y mandó exterminar a todos los gabaonitas, solo que no lo logró porque el nombre de Dios estaba de por medio. Pero faltó a la promesa, al juramento que se había hecho con el nombre de Dios. Y en los mandamientos se dijo claramente, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y Saúl lo dejó a un lado. Y David dice que estaba padeciendo junto con el pueblo, que el Señor dijo que era la niña de sus ojos, que era la corona de su gloria. Y él con el pueblo estaban padeciendo 3 años de hambre consecutivos. David no había orado, sí, desde que empezó la hambre, porque David oraba mañana, tarde y noche, pero pasaron 3 años sin que Dios respondiera y David sí oraba.
Y hasta los 3 años el Señor responde y le dice la causa, la razón por la cual está padeciendo el pueblo el hambre. Y es que alguien faltó a la promesa que hizo delante de Dios y está haciendo algo que dañó a su prójimo, que hizo una obra que dañó a su semejante. Y la palabra del Señor para nuestros días, o sea, ya la conocemos nosotros, lo que dijo Jesús en un principio, antes de llegar al último mandamiento, que está en Gálatas 5:14, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero, dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Ya estaba incluido el amar al prójimo. Pero al final, en Gálatas 5:14, el Señor toma todo y dice, este es el cumplimiento de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la palabra de Dios se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a Saúl no le importó sus prójimos. Él quería lucirse, él quería señalar que él era el rey de Israel y que él mandaba. Y pasó por alto la promesa y el nombre del Señor, perjudicando a su prójimo. ¿Por qué Dios no responde las oraciones de algunos de nosotros? Porque estamos haciendo lo mismo tal vez. Sin darnos cuenta, hablamos algo que daña a nuestro prójimo. Sin darnos cuenta, podemos ser pesas falsas. Y el Señor dice que Él aborrece las medidas y las pesas falsas. Podemos tener un negocio y estamos robando en los gramos. Estamos adulterando los precios. Y el Señor dice, yo aborrezco las medidas, las pesas falsas. Le estamos causando el daño a un prójimo y estamos pidiendo que Él nos bendiga a nosotros cuando nosotros estamos perjudicando a un prójimo. Por mucho que pidamos, Dios no nos va a responder. El cielo va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque estamos dañando a un prójimo nuestro. Para algunos, la respuesta de Dios se frena. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la esencia de Dios. Solo sabemos que es amor, pero Dios es muchas cosas, tiene muchas cualidades. Una de ellas o 2 de ellas necesitamos conocerlas bien. Son inmutables, no se cambian por nada. ¿Cuáles? Están en el Salmo 97, verso 2. Vamos a buscarlas, por favor. Salmo 97, verso 2. Mire lo que dice la Escritura en este Salmo. Nubes y obscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia. Él es justo. Y lo que espera de nosotros como creyentes o como cristianos es que seamos justos también. Cuando somos injustos con nuestro prójimo, con nuestras autoridades, con nuestros semejantes, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Él cierra el cielo. Por eso dice claramente la Escritura en el libro del del apóstol Pedro, que dice, cuando oren, pónganse a cuentas con su esposo, con su esposa, para que sus oraciones sean recibidas. Porque si no se ponen a cuentas con su prójimo, el cielo va a estar cerrado para ustedes. Ni su oración sale, ni las bendiciones llegan. El cielo cerrado. Y esto es importante. Por eso, esa es la respuesta. Aunque oremos, oremos y oremos, pero somos injustos con nuestros hermanos en la iglesia, con el pastor en la iglesia. Nosotros tenemos la facilidad de murmurar, tenemos la facilidad de calumniar a alguien. El cielo se cierra porque somos injustos. Porque la palabra dice, todo hombre sea pronto para oír y tárdese más para hablar. ¿Por qué? Porque hay gente que no es así. Dios sabe que hay gente que lo que oye es lo primero que habla y no está seguro si es cierto o no es cierto. Eso es lo primero que habla. Y eso va contra nosotros. Y por mucho que oremos, no va a haber respuesta de parte de Dios. Pero vamos a ver ahora el caso donde sí hay respuesta. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulos 12, verso 5, por favor. Hechos, capítulo 12, verso 5. Esta es la oración que Dios sí responde.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado, ¿dónde? En la cárcel, pero mire, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es el contexto de este asunto que estamos mirando aquí? Bueno, que Herodes era el gobernante de esa región donde estaban los apóstoles. Era poderoso y quería ganarse a los judíos. Y dijo, ¿cómo le hago? Ya sé. Voy a agarrar a esos locos cristianos que andan hablando de Jesucristo y voy a matarlos, uno por uno cada día, y los judíos me lo van a agradecer, y cuando sean las votaciones van a votar por mí de nuevo. Y así comenzó haciéndolo. El primero fue Jacobo. Dice ahí en el capítulo 12, el primero, verso 1, dice que fue Jacobo. Y luego apresaron a Pedro. Y ya estaba pensando Herodes matarlo después de Jacobo, porque a Jacobo le tocó el día y lo mataron a él. Y luego al día siguiente le tocaba al apóstol Pedro. La diferencia es que cuando le tocó a Pedro estar en la cárcel, la iglesia estaba haciendo oración a Dios por él, porque la iglesia antigua entendía el poder que tiene la oración. Y en este caso era un caso de vida o muerte. Y comenzó toda la iglesia a ponerse de acuerdo a orar por el apóstol. Y se reunieron desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eso dice el historiador que habla acerca de ese hecho. No lo dice su Biblia, pero lo dice el historiador. Se pasaron toda una noche en vela rogándole a Dios. Y decían, pues si Herodes es duro, mi Dios es más duro. Pues si Herodes cierra las cárceles, mi Padre que está en los cielos, el que está sentado en los tronos, Él tiene puertas que abre y Él tiene puertas que cierra cuando Él quiere. Y dijo, vamos a orar. Y se pusieron de acuerdo. Le hablaron a los líderes y estaban allí María, los líderes, todos ellos, y pues pongámonos de acuerdo y no vamos a dejar de orar, el Señor nos va a responder. Y se pusieron a orar y no oraron cualquier cosa, hermano. Empezaron a decirle al Señor, Señor, necesitamos que suelten a Pedro. Padre, sabemos que tú eres poderoso, mándanos de regreso a Pedro. Señor, no ha terminado su obra, tú lo ungiste, tú lo enviaste y yo sé que puedes hacer más por Pedro. Señor, déjanos libre a Pedro. Señor, te rogamos horas y horas que en el cielo retumbaba el nombre de Pedro, que cuando el que está sentado en el trono estaba ahí, escuchaba Pedro por aquí, Pedro por allá, Pedro más para allá, que le preguntó tal vez a los ángeles diciendo, ¿qué pasa en la tierra? Aunque el Señor sabe todo, pero esto solamente es una representación de lo que yo me figuro que sucedió. ¿Qué pasa en la tierra? ¿Por qué, Señor? Porque solo Pedro oigo. Suelta a Pedro, ayuda a Pedro. ¿Qué está pasando en la tierra? Necesito que vayas, pero ya con Pedro. ¿En dónde está Pedro? Tal vez llegó el ángel. ¿En dónde está Pedro? ¿En dónde está Pedro? Pues encerrado. Y llegó, y dice la escritura que le toca un costado y Pedro despierta. Y dice la Biblia que él pensaba que era un sueño. Estoy soñando, qué bonito sueño. Mañana me matan, pero sueño que voy para la libertad. Y él creía todavía que cuando miró que las rejas se abrían, que estaba soñando. Y vino a despertar hasta que ya era libre. El Dios de la gloria hace las cosas y parece que nosotros estamos viendo como un sueño, pero eso es porque el cielo se abrió. Porque el Espíritu vino en nuestra ayuda, guió a los ángeles, nos mandó poder por medio de ellos, porque dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. A usted, a mí, a usted y a todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, el Señor envía ángeles, porque hay una gente que sin cesar hace oración por usted, o usted hace oración por sus hijos, por la iglesia, por el pastor, por por aquel, por el oyente, por los que necesitan ser perdonados. Cuando se hace una oración sin cesar, el reino de los cielos se abre y voltea todas las cosas, las que eran en nuestra contra, se vuelven a nuestro favor. ¿Cómo? Sí, hermano, porque Pedro, que debería de morir, fue el que vivió, y Herodes, que mandó la muerte para Pedro, él murió comido de gusanos. El cielo cambia todas las cosas cuando nosotros aprendemos a conectarnos en oración con nuestro Señor. Póngase de pie, por favor.